este tutorial vamos a ver cómo darle formato a una tabla de forma avanzada. Vamos a insertar en primer lugar una tabla y vamos a elegir en principio 6 filas por 4 columnas. Una vez que tenemos la tabla insertada, ya hemos visto las opciones que hay en diseño y hemos configurado el estilo de tabla. Tenemos la opción de modificar el sombreado, es decir, el color de la celda, o los bordes de la celda, o de toda la tabla, o de un rango de celdas en concreto, así como su color y estilo. Es parecido a cuando editábamos el borde y sombreado de un párrafo. Si yo quiero establecer un borde exterior a la tabla, puedo seleccionarlo, elijo el tipo de borde, veis que es muy parecido a los bordes y sombreados del párrafo, por ejemplo 3 líneas, elijo su ancho, voy a poner punto y medio, e incluso elijo el color. En el botón de bordes tengo la posibilidad de elegir un borde inferior, superior. Si lo quiero poner en los bordes externos de la tabla, pues elijo bordes externos. Otra forma de poner el borde es elegirlo, selecciono su color, ya lo tenía aquí elegido, borde y color, y con el botón dibujar tabla que se activa, veis que sale un lápiz y yo voy repasando los bordes que quiero. Por ejemplo, estos. Hay que tener un poco de pulso. Si quiero introducir celdas nuevas, pues dibujo y como veis he creado nuevas celdas con el borde que he estado seleccionando. Si lo que quiero es una celda sin borde, doy sin borde y puedo dibujarlo. ¿Lo veis? Y ahora mismo no es que estén combinadas, las celdas siguen existiendo. De hecho, si le damos a mostrar caracteres no imprimibles, veis que sale este cuadradito que me está indicando que son celdas, aunque no tienen borde. Lo puedo hacer con el lápiz como hemos visto o sombreando un rango de celdas, elijo como por ejemplo este, elijo su ancho y si lo quiero poner a todos los bordes, una vez que selecciono tengo todos los bordes. Con el sombreado sucede lo mismo, señalo las celdas que quiero que tengan un sombreado, un fondo de un color y elijo el fondo que quiero. Exactamente igual que como hacíamos con el párrafo, si quiero poner otro color distinto, pues elijo más colores y dentro de aquí puedo elegir el color en esta paleta o a través de la opción personalizado, como quiera. En la pestaña presentación tengo además varias opciones de diseño. Puedo combinar celdas y es convertir varias celdas en una sola. Selecciono las celdas que quiero combinar y le doy al botón combinar celdas. Si lo que quiero es insertar una columna, solo me tengo que colocar o en la columna de antes o en la columna de después e insertarla. Porque yo me coloco, por ejemplo, me coloco en la última columna y si quiero insertar una columna a la derecha le doy insertar a la derecha y si quiero colocar una columna a la izquierda, pues me vuelvo a seleccionar la celda e insertar una columna a la izquierda. Si quiero insertar una fila, pues me coloco bien antes en la fila anterior o en la fila posterior y le doy a insertar fila arriba o, si la quiero insertar abajo, insertar fila abajo. Siguiendo con las opciones, puedo modificar el alto de una fila y el ancho de la columna. Entonces, colocándome en la fila que quiero, modifico su alto. Si escribo aquí un texto, puedo alinearlo en 9 posiciones del texto. Alinear arriba a la izquierda, o arriba centrada, o arriba a la derecha, en el centro, en las 3 posiciones, izquierda centrada derecha, y en la parte inferior, izquierda centrada derecha. Si pincho aquí, pues alinea centrada, como veis. Puedo cambiar la dirección del texto. Con el botón dirección de texto modifico la dirección del texto y a su vez cambia
la alineación. Como veis, la alineación está referida en este caso a la dirección en la que el texto está escrito. Si yo quiero dividir una tabla en dos, me coloco en la fila a partir de la cual quiero que se cree la siguiente tabla y le doy a la opción dividir tabla. Si quiero insertar nuevas filas en una celda, me coloco en la celda donde quiero que se inserten y le digo dividir celdas. Y ahora me dice cuántas columnas quiero que tenga y cuántas filas. Por ejemplo, voy a poner 3 columnas por una fila. Puedo insertar una imagen en una tabla. Primero me coloco en la celda en la que quiero que aparezca la imagen y en insertar imagen selecciono la que quiero insertar. Como podemos ver, la imagen no cabe en la celda. Entonces no se ve bien. ¿Qué tengo que hacer? Reducir su tamaño hasta que quepa y la deje en el tamaño que yo quiero que esté. En este caso, por ejemplo, así. En el siguiente tutorial veremos cómo dar formato a una tabla con un ejemplo concreto.